Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto una vez más estar en estos espacios de periodismo en llamas, junto a ustedes, querida audiencia, que hacen posibles estos espacios cada semana, en los cuales ponemos a su consideración sobre temas de interés nacional, también a veces en el plano internacional, para comprender qué es lo que está pasando y más que nada poder sacar las conclusiones pertinentes de estos temas que a veces se tornan complejos o no se los aborda a profundidad. Y para eso son estos espacios dedicados a la educación política y más que nada para generar un poco de opinión pública, como siempre digo, con responsabilidad ulterior, libertad de pensamiento y respeto al pluralismo ideológico. La mejor forma de construir esto que es necesario en una sociedad como tal, donde se puedan intercambiar ideas, no balas, que es lo que siempre digo, para tratar de ser mejores y marcar la diferencia. El día de hoy, o esta noche, contamos con la participación de dos invitados muy especiales a los cuales los he traído personalmente, los he invitado para poder abordar estos temas complejos en el ámbito jurídico y qué mejor que contar con los criterios, con las opiniones y las visiones de nuestros dos queridos invitados, con los cuales les quiero dar la introducción y presentarlos. Primero, quiero presentar a la abogada Jimena Ron Herráez. Ella es abogada constitucionalista por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es docente investigadora, también es parte del colectivo Mujeres Constitucionalistas y actualmente es candidata a doctora en Derecho PhD por la Universidad de Coimbra en Portugal. Estimada abogada Jimena Ron, buenas noches, les saluda John Bieber de mi parte. Yo soy politólogo en formación, actualmente estoy haciendo mi tesis para graduarme de licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Casa Grande. Es un gusto que nos acompañe esta noche para poder conocer su opinión al respecto. Saludarle y darle las buenas noches. Y también contamos con la participación de nuestro querido amigo frecuente de la casa, el abogado Néstor Dorin Nostroza, quien es abogado, también es abogado, actualmente está maestrando en Derecho Constitucional Comparado y también con él abordamos estos espacios de análisis semanal sobre los temas ligados al ámbito jurídico, al ámbito político, entre otros, para ir abordándolo a profundidad. Néstor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, te saludo. Y sin más preámbulos, quiero empezar con este panel para poder abordar sobre estos tres temas que tengo preparado esta noche y quisiera analizarlos con ustedes, que es el tema de la crisis del municipio en Quito. Luego abordaremos el tema del juicio político a Pablo Celi y otros temas ligados a ello. El tema del fallo de la Corte Constitucional sobre la ley, sobre la LOEI, que iremos abordando también. Y por último, si es que nos alcanza el tiempo, sobre el tema de la libertad de expresión. Quiero empezar por el tema de la crisis en el municipio de Quito y quiero empezar con usted, estimada Jimena. Yo leí un artículo suyo, era lo que hablábamos tras cámaras, este artículo que usted lo había publicado en Desalineados sobre la situación en Quito, y creo que le quiero hacer la misma pregunta que tiene el título de su artículo, que es ¿quién es el alcalde de Quito a estas horas, hoy 13 de agosto del 2021? Porque para hacerla corta, si bien es cierto, hay dos resoluciones de parte de dos organismos en el ámbito judicial. Por un lado tenemos esta sentencia judicial del Tribunal Contencioso Electoral en la cual declaró válida el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda en junio pasado por parte del Consejo Metropolitano de Quito, en la cual fue producto de este pedido de Jessica Jaramillo, que representaba un colectivo ciudadano para pedir la remoción del alcalde por no haber convocado una asamblea ciudadana donde se violentaron, según ella, derechos de participación ciudadana. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos este fallo o esta pronunciación de la Corte Provincial de Justicia, en la cual el alcalde Jorge Yunda pidió medidas cautelares y más que nada una acción de protección. Y vemos que hasta hace pocos días se pronunció este último órgano que acabo de mencionar, en la cual dejó sin validez el proceso de remoción y pudo regresar al cargo. Entonces, tenemos esta suerte de dos alcaldes. Por un lado, Guarderas, el señor Santiago Guarderas, quien se apara en este pedido del Tribunal Contencioso Electoral, y por otro tenemos el pedido de Jorge Yunda, amparado en la Corte Provincial de Justicia. Le quiero preguntar a usted, estimada Jimena, ¿quién es el alcalde de Quito a esta hora, 13 de agosto del 2021? Por un lado. Y por otro, ¿cuál debe ser la solución a esta problemática? ¿Jurídica o política? ¿Por qué? Le escuchamos, estimada Jimena. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan bueno, un agradecimiento especial también a la invitación.
de parte de John y también a formar parte de este panel junto a Néstor. Muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes de estos temas que son tan importantes para la coyuntura, yo siempre digo no solamente de Quito, sino a nivel nacional. A ver, ¿cuál es el problema o quién es el alcalde? Es la pregunta. Ya me la han hecho en algunas entrevistas y yo en la primera entrevista que di dije, bueno, los dos en este momento, porque hay dos sentencias o hay una resolución y una sentencia que van a ordenar cosas distintas. Pero con el paso de los días, John, debo decir que lo he analizado con mayor cuidado y tengo que ser clara en esto. Hay un alcalde en este momento, tanto fáctica como jurídicamente, y ese alcalde es el señor Yunda. Esa situación podría cambiar con la decisión de la Corte Constitucional. Podría cambiar, pero en este momento, a 13 de agosto, es imposible negar esa realidad fáctica que es que el señor Yunda en este momento está en la posesión del cargo de alcalde de la ciudad de Quito. Porque, y la segunda pregunta era cómo solucionar este embrollo, y bueno, un poco el embrollo para aclararlo, porque me parece importante que se tenga presente, y es que existe una confusión a nivel de la sociedad, y es la confusión de qué es lo que ordenan la sentencia y la resolución. Y aquí quiero empezar señalando que la una es sentencia, ¿no es cierto?, la de la acción de protección, mientras que la otra, la del Tribunal Contencioso Electoral, es una resolución frente a un proceso de consulta de procedimiento presentada por el mismo señor Yunda. Y esta resolución, si bien tiene, de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, algo que se conoce como un efecto de jurisprudencia electoral, no tiene el mismo nivel que la sentencia de acción de protección. Y van a ser dos cosas distintas, un poco es lo que yo señalo en el editorial de Desalineados que has comentado. Tanto la resolución como la sentencia van a analizar cosas distintas del proceso de remoción. Y ahí yo creo que surge la confusión a nivel de la sociedad. Existe un proceso de remoción o existió un proceso de remoción del alcalde de Quito, del señor Yunda, en función del artículo 336 del COTAD que autoriza eso, y a raíz de esa remoción, el señor Yunda decide impugnar o consultarle, mejor dicho, consultarle al Tribunal Contencioso Electoral si en el proceso de remoción se cumplió con el artículo 336, es decir, si se cumplieron los requisitos establecidos en ese artículo. El Tribunal Contencioso Electoral, analizando esa situación, dice sí, se cumplió el artículo 336. Por tanto, el proceso de remoción sobre la base de ese artículo es correcto. Ahora, la pregunta que le hace al juez constitucional es otra, es una pregunta distinta. No le pregunta si el artículo 36 se cumplió, porque el juez constitucional no tiene esa competencia. Le pregunta si en el proceso de remoción se cumplió con el debido proceso, que es otra cosa. Una cosa es el proceso del artículo 336 y otra cosa el debido proceso constitucional. Y el juez constitucional le dice, no señor, no se cumplió el debido proceso, porque yo considero que el juez imparcial está contaminado. Esa sentencia que emite el juez constitucional es una sentencia emitida de forma posterior a la resolución del TCE y es una sentencia válida y ejecutable. Por tanto, es que mi conclusión es aquella de que el alcalde en este momento es el señor Yunda, porque es el que recibió la sentencia justamente de la acción de protección. La solución tiene que ser jurídica, yo insisto, pero con un análisis político. Imposible obviar que existe un conflicto político en este tema que podría solucionarse jurídicamente sin ningún problema si es que no existiera los intereses políticos de por medio. Correcto, estimada abogada. Ahora, antes de darte paso a ti, estimado Néstor, quiero enfatizar que tenemos una interesante visualización. Marta Rivera manda saludos, excelente el programa. El doctor Toro es uno de los pocos abogados objetivos en cuanto a su análisis. Le mandan saludos, estimado Néstor, de parte de Marta Rivera. También Loreste Vivanco Mendoza manda saludos tanto al estimado Néstor cuanto a usted, estimada abogada. Y me mandan saludos a mí también. Saludos a ti también, estimada Loreste, quien es una de nuestras fieles oyentes.
Estimado Néstor, a ver, te quiero hacer la misma pregunta. Dada esta paradoja, ¿quién es el alcalde de Quito a estas horas? Y más que nada, ¿cuál crees tú que debe ser la solución, jurídica o política, y por qué? Gracias, John, por la invitación una vez más. Me alegro de estar aquí. Igualmente, la abogada Jimena Ron, a quien saludo y respeto. Bien, la pregunta es muy difícil. La pregunta es muy difícil, hay varios criterios. Yo voy a tratar de dar un criterio sobre la base, más que del derecho constitucional, del derecho político, ¿sí? Y para eso vamos también a viajar un poco en la historia de lo que ha sido el COTAC, de lo que ha sido el tema de la ley de régimen municipal en su tiempo, la ley de control constitucional en su tiempo, que ahora con entrada en vigencia de la Constitución del 2008, pues ahora es la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, para tratar de llegar a una conclusión. ¿Ya? Hay que diferenciar bien una cosa. Hay procesos que son de control político y hay procesos judiciales y procesos administrativos. Creo yo, en mi opinión, que el caso de las remociones a las autoridades seccionales, entiéndase como autoridades seccionales a los prefectos, a los alcaldes, a los concejales cantonales, porque desde la entrada en vigencia de nuestra Constitución, los consejeros provinciales ya no son elegidos democráticamente, sino que son los alcaldes y los miembros de las juntas parroquiales, ¿verdad? Los procesos de control político tienen características distintas a las de los demás tipos de procesos. Una de esas características de control político es que, si bien garantizan el debido proceso, se basan sobre las subjetividades, y se basan sobre las subjetividades debido a que los juzgadores dentro de un proceso de control político tienen legitimidad democrática porque han sido elegidos por voto popular y representan distintas tendencias políticas, y su juzgamiento se basa sobre esa base política, valga la redundancia. Ok, desde ese punto de vista, lo que decía la ley de régimen municipal hasta que estuvo vigente en 2009 era que en los casos cuando existe la remoción del alcalde, esa remoción podía ser apelada ante el Consejo Provincial, y una vez que el Consejo Provincial ratifique la remoción hecha en el Consejo Municipal o Metropolitano en este caso, el alcalde removido podía acudir al Tribunal de Garantías Constitucionales para una revisión de la forma y del procedimiento en que se llevó a cabo esa remoción. Como vemos, esa competencia que tenía el extinto Tribunal Constitucional ahora la tiene el Tribunal Contencioso Electoral, y no desde el origen del COTAC, que es del 2010, sino desde el 2014, en donde se reforma el COTAC y se integra esta nueva competencia para el Tribunal Contencioso Electoral, porque revisando incluso las actas de formación de las leyes, de los debates de la Asamblea Nacional, que son públicas, se dijo expresamente que era necesario tener un órgano de revisión del control político de las remociones de las autoridades seccionales, por lo que se incluyó con 87 votos a favor en la asamblea de ese entonces esta reforma al COTAC, ¿sí? Ahora bien, para ir cerrando la idea, revisando también las resoluciones o las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el anterior a la Corte Constitucional, en lo que se refiere a las remociones de autoridades seccionales, específicamente alcaldes, también han sido explícitos en decir que esto se trata de control político. Y hay que concordarlo también con lo que dijo la extinta Corte Suprema de Justicia en 2001, interpretando a la extinta Ley de Control Constitucional, al decir que este tipo de situaciones se tratan de actos de gobierno de control político, por lo que la Corte Suprema de Justicia y los demás órganos jurisdiccionales no pueden conocer de acciones de amparo de protección, lo que podría asimilarse hoy como acciones de protección para revisar
este tipo de procedimientos. Desde ese punto de vista, el alcalde, hoy todavía alcalde, Jorge Yunda, se sometió o fue sometido a un proceso de control político, de tal manera que él fue removido, consultó al Tribunal Contencioso Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral absolvió la consulta diciendo que el proceso se llevó a cabo apegado a la norma. No es que el tribunal, como se ha dicho en ciertas opiniones, no es que el Tribunal Constitucional ha dicho remuévase al alcalde Yunda, no. El Tribunal Contencioso únicamente absuelve una consulta. Se llevó a cabo mi proceso de remoción. Como dice la norma, sí o no. El tribunal dirá sí o no, ¿ok? Pero el alcalde Yunda, dentro de su estrategia jurídica, planteó una acción de protección ni siquiera al artículo 336, como dijo Jimena. Lo que hizo fue retrotraerse a impugnar, si cabe el término, un informe de la comisión de mesa, porque el informe de comisión de mesa es presidido, o la comisión de mesa, mejor dicho, es presidida por el vicealcalde, ¿sí? Y él dice, eso afecta la imparcialidad, no es un juez imparcial porque él va a ser el beneficiario directo de mi remoción. Ok, vamos a hilar fino. El informe de la comisión de mesa, primero, no es vinculante. Es simplemente una recomendación al Pleno del Consejo Metropolitano para que tomen la decisión de la remoción o no remoción, ¿sí? 1. 2. La misma ley, el COTAD actualmente, y con historia en la ley de régimen municipal, y con historia en casos que se han dado, porque han existido remociones de alcalde y de prefectos ya con el COTAD, quien ha presidido las comisiones de mesa son los vicealcaldes o viceprefectos. El último caso conocido, muy conocido, de remoción de una autoridad que no se concretó por fallecimiento es el de Carlos Luis Morales, en donde quien convocó y presidió la comisión de mesa para seguir el proceso de remoción de Carlos Luis Morales fue Susana González, ¿sí? A ella le tocaba, es más, alcanzó a recibir la denuncia, convocó a la comisión de mesa como presidenta de la comisión de mesa, viceprefecta, y si la remoción hubiese llegado a término de que el prefecto Carlos Luis Morales era removido, ella no solamente que presidió la comisión de mesa, participó del informe de la comisión de mesa, sino que también hubiese votado en el Consejo Provincial y si es que era removido Carlos Luis, ella asumía la prefectura, la asumió por otras razones. Pero entonces sí tenemos antecedentes respecto de este caso. Si nos enfocamos en esta teoría del control político, en donde de acuerdo también a jurisprudencia, doctrina e incluso hay un artículo del mismo doctor Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, él habla sobre la imparcialidad en los procesos de control político y dice, la subjetividad en el control político es inherente, es así lo dice, es así. Es más, aquí no se habla de un derecho subjetivo propio, sino de un derecho, entonces no se habla de un derecho subjetivo propio, sino que se habla de un derecho subjetivo público, por lo que hablar de imparcialidad como en un proceso administrativo o judicial está vedado. Desde el punto de vista del control político, el alcalde Yunda ha sido removido. ¿Me confirmas, yo no sé, me aparece que ahí te escuchamos, Néstor. Ahí te escuchamos. ¿Okay? Ya, bien, perdón. Pero bajo la óptica de lo que ha sido resuelto en acción de protección, tanto en primera como en segunda instancia, y las sentencias de carácter constitucional gozan de presunción de validez, de presunción de legitimidad y de presunción de constitucionalidad, ha dejado sin efecto el proceso de remoción y bajo ese punto de vista el alcalde es todavía Jorge Yunda. Y aclaro, yo no estoy del lado de uno ni del otro. Yo no tengo nada que ver en ese tipo de procesos, es mi opinión netamente jurídica. Sí. Claro, totalmente. Aparte aquí, como se sabe en la política ecuatoriana, aquí ya no se puede comentar ni dar una opinión sin que a uno se lo etiquete o se diga que ya está tomando automáticamente el partido de Fordelin cuando la opinión es netamente jurídica y es más que nada un análisis en base a los hechos. Y eso es lo que hay que cambiar.
Totalmente. Ahora, estimada doctora, estimada Jimena, ya habiendo escuchado este análisis jurídico y político, a ver, quiero ir a un imaginario colectivo, a un supuesto no consentido, ya haciendo referencia a esta famosa teoría de juegos donde hay varios escenarios posibles. Digamos que ya, en el caso de que se pronuncie la Corte Constitucional, que es lo que muchos abogados y expertos están de acuerdo de que hay que esperar que se pronuncie a ver qué es lo que puede ocurrir en torno a esta situación en el municipio de Quito. Si le da la razón el Tribunal Contencioso Electoral o a la Corte Provincial de Justicia, o sea, me queda claro que si falla a favor del TC de Jorge Yunda, se iría y creo que asumiría Guarderas como alcalde y Brit Vaca como vicealcaldesa. Me corregirá ahí, por favor. Pero si falla a favor de la Corte Provincial de Justicia, Yunda se quedaría como alcalde. ¿Y qué pasaría ahí con Guarderas? ¿Vuelve a ser vicealcalde? ¿Vuelve a ser concejal? ¿Se va a su casa? ¿Qué es lo que ocurriría con este supuesto no consentido? Bueno, depende un poco lo que decida la Corte Constitucional y ahí yo creo que hay que establecer primero que la acción extraordinaria de protección, que es la garantía jurisdiccional que cabe frente a una acción de protección ya finalizada, ¿no es cierto?, en la segunda instancia, la Corte podría inadmitir la acción también, ¿no? O sea, sí, porque nos ponemos siempre en el escenario de que ¿qué va a decidir la Corte? Si va a aprobar, digamos, a declarar la vulneración o no. Podría incluso inadmitirla. Eso también es una variable que hay que considerar. Ahora, si la Corte admite la acción extraordinaria de protección, en el caso de que llegase a admitirla, tendría además que analizar algo que también se ha barajado dentro de la sociedad, que es que la sustancia de forma emergente, ¿no? Es decir, que se salte el orden cronológico en razón de todos los conflictos que existen alrededor de justamente esta temática para efectos de solucionarlo de forma pronta. Y ahora, admitida, saltado el orden cronológico, la Corte tiene dos caminos, básicamente, que es declarar la constitucionalidad de aquello que le están declarando, perdón, que le están pidiendo, ¿no es cierto?, que declare constitucional o no un derecho vulnerado, o puede decir que no hay vulneración a derechos en la sentencia de la acción de protección, no en el acto de remoción, ¿no? Ese es como el primer escenario que tiene la Corte, ¿no? Y es el universo que va a poder analizar inicialmente. ¿Qué es lo que pasó en la sentencia? Si en la sentencia se vulneró o no algún derecho constitucional, e incluso podría entrar, dependiendo de lo que se haya planteado en la demanda, a analizar justamente esto que establece Néstor, si era posible analizar el debido proceso sobre la base de un control político. Podría llegar a hacer ese análisis. Yo estoy elucubrando nada más. Debo decir aquí que bajo mi criterio es absolutamente viable el análisis del debido proceso en un proceso de control político a raíz del Estado constitucional. Un poco he estado escuchando a Néstor y coincido con su criterio, pero justamente este análisis yo creo que cambia un poco con el Estado constitucional, porque el Estado constitucional no deja por fuera ningún proceso, ningún acto del poder público que sea exento del análisis de la justicia constitucional. Entonces, bueno, pero eso es un criterio personal. La Corte podría entrar a hacer ese análisis. Vamos a ver si lo hace y aclara un poco el escenario que no está claro en el país de si en un proceso de control político se puede analizar la vulneración al debido proceso, que sí es cierto que es más flexible que en el resto de procesos. Ahora, si declara, ya, y dependiendo de esa decisión de la Corte Constitucional, va a haber un efecto en el acto de remoción. Podría, este es el segundo escenario que quería comentar. Analiza la sentencia, pero como la Corte también tiene este poder, porque es la máxima administración de la justicia constitucional, el máximo órgano de la administración de justicia constitucional, puede hacer un análisis hasta el acto administrativo, el acto de remoción,
del alcalde. Puede, si es que lo considera oportuno, ¿no? Esto tampoco no es algo que lo hace en todos los casos. Tiene parámetros para poder llegar hasta el acto de remoción. Podría, si quiere, si cumple con, el proceso cumple con esos parámetros, podría llegar al acto de remoción y declarar que el acto de remoción fue constitucional o fue inconstitucional. Y ahí, ¿cuál es la situación jurídica? Bueno, si lo declara inconstitucional, técnicamente lo que tendría que hacer es volver las cosas al estado anterior, John. Y las cosas al estado anterior sería como se encontraba antes de que hubiese ocurrido la remoción. Yunda alcalde o Guarderas vicealcalde. Correcto, entonces se concluye que Guarderas volvería a ser vicealcalde. Tendrían las cosas que regresar al estado anterior de la vulneración. Ya, ¿y qué pasaría con Brit Baca? ¿Volvería a ser concejal entonces? Claro, porque todo vuelve, porque cuando existe, en el caso de que la Corte encuentre una vulneración en el acto, o sea, que pasase, que ocurriese este segundo escenario, ¿no es cierto? Que analizara además de la sentencia el acto de remoción, la Corte tendría que retrotraer los efectos para volver las cosas al estado anterior. Y claro, todo volvería a como estuvo antes del acto de remoción, la señora Baca como concejal, el señor Guarderas como vicealcalde y el señor Yunda como alcalde. Si es que el criterio fuese distinto, ¿no es cierto? Entonces ahí la sentencia de acción de protección no tendría efecto y las cosas en cambio decantarían a favor del señor Guarderas. Correcto. Estimado Néstor, ¿qué piensas tú al respecto? Si se queda Yunda, todo volverá a la normalidad. ¿Qué es lo que pasaría después? Como un primer punto y como un segundo punto. Muchos han estado hablando de este tema del que se vayan todos. Háblase de los 21 concejales, el señor Yunda, los dos vicealcaldes. ¿Habría la posibilidad quizás dentro del COTAD o alguna otra instancia extraordinaria donde se pueda convocar quizás a lo que le han llamado a esto, a una muerte cruzada a nivel seccional? ¿Cabe esto a nivel jurídico o a nivel político? ¿Qué piensas tú al respecto en ese sentido? Bueno, tu pregunta tiene un condumio un poco político al inicio. Sin embargo, voy a contestar ambas partes, ¿no? Lo político y lo jurídico. Primero, yo concuerdo con el análisis que hizo Jimena. Estoy de acuerdo en el sentido de que en este momento hay una sentencia del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha. El señor Yunda ha vuelto a ser alcalde y de acuerdo a lo que dice la sentencia se retrotrae a un punto del proceso de remoción. Obviamente, por esa razón, el señor Guarderas ha vuelto a ser vicealcalde, ¿sí? Y dependiendo de lo que resuelva pues, la Corte Constitucional, el señor Yunda puede quedarse como alcalde y el señor Guarderas no es que volverá, seguirá siendo el vicealcalde, ¿sí? Ahora, con lo otro, tú me preguntas qué es lo primero que tiene que hacer Yunda. Bueno, hay que preguntárselo a sus asesores, hay que preguntárselo a él, qué piensa hacer. A él le corresponde en este momento, desde el punto de vista político, limpiar su imagen en la medida de lo posible, ¿sí? No diré más sobre ese punto. En cuanto a lo jurídico, ¿qué hacer con el resto de los 21 concejales? 21 creo que son en Quito, 21 concejales. Bueno, se ha escuchado desde ayer esta campaña del que se vayan todos. A nivel seccional no existe algo parecido a la muerte cruzada, pero hay algo que sí está constitucionalmente habilitado, que es el tema de la revocatoria del mandato. Y veo que eso es lo que están proponiendo o promoviendo. Es un colectivo, creo que se llama Acción Jurídica Popular. Así es. Ahí, jurídicamente, obviamente que hay cabida al tema, porque está reconocido, es constitucional. Sin embargo, hay que hilar fino también desde el punto de vista político. ¿Todos van a querer irse? Es la pregunta. O sea, políticamente aquí también se van a accionar o a levantar aquellos concejales que dicen, ok, pero a ver, de todos estos que somos nosotros, el Consejo Metropolitano, yo sí me porto bien. Entonces, a mí no me quieran revocar el mandato. Ahora, también hablemos de costos. Esto tiene costos electorales, costos económicos, costos políticos y obviamente pues tiene condumio jurídico. Pueden tener la iniciativa, pero
sin ánimos de ser pesimista y sin miedo a equivocarme, creo que no, no llegará a término ese tema, ¿sí? Es una aspiración legítima, es una aspiración constitucional inclusive, pero no creo que llegue a buen término, ¿sí? Creo que el tema se centrará únicamente en el tema Yunda, en el tema Guarderas, en dirimir quién mismo va a quedarse con la alcaldía. Y bueno, pues si es que llega a Guarderas, la señora Brit Baca. Y ahí yo sostengo también una posición, no sé si decirla interesante. Si la Corte Constitucional fallara en el sentido de que el señor Guarderas asumiera la alcaldía, y esto lo podemos debatir con Jimena, se consideraría como un reinicio de la alcaldía que él estuvo por 10, 11 días, o iniciaría desde cero, ¿ya? Y habría que convocar a una nueva sesión del Consejo Metropolitano para volver a escoger una vicealcaldesa, ¿sí? Yo soy más de esta posición. No creo que por el hecho de que la Corte fallara en el sentido de que Guarderas tenga que asumir la alcaldía, la señora Baca también ya es vicealcaldesa, ¿no? Creo que habría que repetir el proceso, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a ese punto. Regresando al tema de la revocatoria, como te digo, es una aspiración constitucional, es una aspiración legítima, pero no creo que llegue a término, ¿sí? Más aún cuando estamos a la vuelta de la esquina para las elecciones seccionales. Correcto, y antes de darle paso a usted, estimada Jimena, solo para terminar esta parte y hacer un pequeño paréntesis y pedirte un breve comentario, Néstor. ¿Tú crees que todo esto que hemos estado hablando de alguna manera se ha venido abajo por este tema del famoso bochornoso acto de purificación que le hizo el concejal Fernando Morales a Yunda, en el sentido de que no estamos hablando de esto, sino que solo se ha hablado de este tema de que los quiteños de bien y el tema de, como tú lo dijiste, aspiraciones electorales para el 23? Entonces, no sé qué opinas tú al respecto, ya hablando en términos políticos, alejándonos de lo jurídico. Bueno, pues el concejal Morales creo que no hace alusión a su apellido, porque Morales viene de moralidad, viene de la moral. Y él creo que ha tenido poca moral y ética política pública para el cargo que él está ostentando. Esas actuaciones políticas son deplorables, han quedado en el basurero de la historia, y creo que nadie tiene que siquiera intentar justificar ese hecho tan bochornoso, ¿sí? Ahora, el tema de la alcaldía de Quito, todos estos procesos electorales de remoción constitucionales que se han dado en estos meses, han sacado lo peor de la gente. Porque unos dicen que son quiteños de bien, otros dicen que son, no sé si quiteños, o ellos los catalogan como quiteños de mal. Todos son quiteños y todos son ecuatorianos. Y cada quien tiene una tendencia. Si les gusta el señor Yunda, pues bien. Y si no les gusta, pues también. ¿Ok? No podemos centrarnos en esa discusión. Ahora, con el tema de ¿cuál me habías dicho? Respecto de Morales. No, solo eso de que este tema de que ok, sí, el tema de haberle lanzado el termo de agua. Esto políticamente más bien ha realzado la figura de Yunda, porque lo están victimizando, lo están convirtiendo en un mártir, y políticamente es favorable para él. Y las cuestiones políticas, queramos o no, inciden en las cuestiones judiciales en un país como el nuestro, ¿sí? No nos olvidemos que el tema de Yunda en este momento se encuentra en una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, y si bien la Corte Constitucional es el más alto tribunal de análisis constitucional, judicialmente hablando, no es menos cierto, de acuerdo a como ellos mismos se han reconocido en diversos fallos jurisprudenciales, la Corte Constitucional también, y entre comillas lo han puesto, pueden ser operadores políticos desde el punto de vista que tienen que analizar la Constitución o los problemas constitucionales desde el punto de vista social, económico, técnico y político. Entonces, lo que ocurrió con el concejal Morales en contra del alcalde Yunda, definitivamente que realzó su imagen, y no deberíamos sorprendernos de que ese acontecimiento pueda incidir
en una interpretación que le pueda estar favoreciendo. ¿Sí? Correcto. Correcto, estimado Néstor. Y ahora, para terminar este tema, bueno, para abordar un poco más esta parte, estimada Jimena, ¿habrá alguna sanción que se le pueda hacer al señor Morales debido a este acto que fue de conocimiento público? Y, o sea, no podría caber quizás dentro del ámbito jurídico como que es una especie de que fue, hablando en términos populares, pillado inflagrantemente, como un primer punto. Y segundo punto, retomando el tema de lo que decía Néstor de la revocatoria del mandato a los concejales. ¿Qué ocurriría después, ya que, digamos, de un supuesto no consentido que se los remueve? ¿Qué pasaría ahí? ¿Subirían los alternos o cómo quedaría la cosa ahí? Estas dos inquietudes, estimada Jimena. Ya, a ver, es que ya estas preguntas son de una tecnicidad que tal vez yo no maneje yo, ¿no? Pero en términos generales, los concejales son servidores públicos, ¿no? Y en efecto, cuando uno de ellos tiene un acto que, bueno, como bien señaló Néstor, a todas luces injustificado, desproporcionado, violento, ameritaría una sanción, ¿no? Una sanción sobre la base del proceso que establezca la normativa pertinente y el proceso de disciplinamiento y de sanción que corresponda en razón justamente no solamente de haber ejecutado este acto, sino también por la alta dignidad que ostenta un concejal dentro de la municipalidad de Quito. Y si de ocurrir la revocatoria del mandato, que yo también concuerdo en que me parece un poco más complejo que ocurra una revocatoria del mandato de todos los concejales, a raíz del acto solamente del señor Morales, yo creo que sería un poco más complejo, ¿no? El llegar a analizar la actuación de cada uno de ellos sobre la base de una actuación que generó indignación a la ciudadanía. ¿Quiénes asumirían el cargo? Bueno, habría que revisar la norma, no la tengo clara, pero posiblemente deberían ser los alternos si existen alternos en ese caso. Correcto, estimada Jimena. Créanme que tengo más preguntas en torno a este tema, pero igual quisiera abordar los otros temas para que no se queden de lado. Y ahora quiero entrar al tema de la Contraloría para abordarlo con ustedes dos. Y es este tema de lo que ha ocurrido en torno a la situación de Pablo Celi, que está atada netamente a la coyuntura legislativa. Para el día lunes a las 8 de la mañana ya se va a realizar el juicio político al señor ex Contralor General subrogante Pablo Celi, sobre este tema del cual se inició una investigación en Fiscalía por montar una supuesta red de delincuencia organizada para desvanecer glosas y donde estaban involucradas otras autoridades gubernamentales. Mi pregunta va más al tema de fondo, que es a la crisis institucional que vive la Contraloría. Le pregunto esto porque, por ejemplo, yo le escuchaba a Felipe Rodríguez que decía en GECADE que supuestamente ha habido un abuso por este tema de haber emitido los famosos índices de responsabilidad penal o este tema de las glosas. La otra vez le escuchaba a Fabricio Vela decir de que, por ejemplo, a ti te pueden glosar por el simple hecho de equivocarte en una coma o por el simple hecho de haberte equivocado un error ortográfico. No sé si ustedes me pueden corregir ahí, pero el punto es que ha habido una especie de abuso por parte de estos dos instrumentos que, dicho sea de paso, la Contraloría, al ser una especie de juez de cuentas, de auditar el manejo de los recursos públicos, se han identificado este tipo de actos o irregularidades como tal. Entonces, mi pregunta va más, ¿cuál es la solución a esta crisis caótica que vive en la Contraloría a nivel institucional? Estimado Néstor, te quiero dar a ti la palabra. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, la Contraloría tiene que sanearse desde adentro. Definitivamente, pues, no sé si se me escucha, ¿sí? Sí, te escuchamos. Definitivamente hay que sanear la Contraloría desde adentro. Hagamos votos porque el nuevo Contralor, el que resulte, el nuevo Contralor o Contralora General del Estado con el concurso del Consejo de Participación Ciudadana pueda poner en orden muchas de esas cosas. Yo quiero tomar tus líneas cuando dijiste que por poner mal una coma, y quizás ahí estamos siendo un poco exagerados, pero para que la gente nos entienda, por poner mal una coma nos pueden observar, nos pueden glosar, nos pueden hacer un IRP. Es cierto. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: la Contraloría se ha vuelto en un brazo político
en un brazo de opresión política, y eso es innegable. Pero la Contraloría, si bien tiene la atribución constitucional y legal de hacer este tipo de auditorías que puedan resultar en la definición de dos tipos de responsabilidades, la civil o la administrativa, y determinar un indicio, no es que determine responsabilidades penales como hay malos comentarios sobre eso, no determina responsabilidades penales, para eso está la Fiscalía y posteriormente los entes de justicia, determina indicios de responsabilidad penal. La Contraloría no debe centrarse únicamente en glosar y emitir IRP, no. La Contraloría también es una institución de acompañamiento técnico, de asesoría, y precisamente debe ejercer esas competencias para prevenir llegar a la emisión de ese tipo de responsabilidades. Aquí es como que si la Contraloría está compitiendo, no sé con quién, por hacer la mayor cantidad de glosas, pero ya hemos visto que a más cantidad de glosas, menos dinero recuperado para el Estado, pero sí dinero presuntamente recuperación de dinero que va a parar a otras cuentas que no son precisamente las estatales. Entonces, la Contraloría tiene que sanearse de manera estructural, y más aún cuando a partir de este lunes 16 de agosto, de acuerdo a las reformas anticorrupción al Código Orgánico Integral Penal, recuperan una atribución histórica, diría yo, porque la tuvieron hasta el 2008, o la tuvo la Contraloría hasta el 2008, que es la emisión de informes previos de pertinencia y factibilidad previo a la fase precontractual en los procesos de contratación pública. Es decir, si mañana el municipio del Cantón Paltas, se me ocurre, quiere hacer o iniciar un proceso de contratación, la Contraloría tendrá que decir, a ver, antes de que empieces el proceso de contratación pública, muéstrame cuáles son los sustentos de ese proceso que quieres hacer para yo darte el visto bueno. Bueno, en derecho administrativo se suele decir que a mayor cantidad de burocracia, mayor es el riesgo de corrupción. Entonces, veremos cómo termina eso, pero sí, la Contraloría merece una reestructuración desde adentro y total. Y bueno, el tema del señor Celi, que el día lunes empieza ya oficialmente la etapa de juzgamiento político, parecería que tiene la voluntad política de ser censurado. Correcto. Ahora, estimada Jimena, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cuál es el futuro de la Contraloría General del Estado en ese sentido? Y también le pregunto esto a otra cosa es, ¿se puede decir que a esta hora Carlos Riofrío es el Contralor General del Estado subrogante? Le pregunto esto porque, por un lado, se reconoce así a nivel tácito o a nivel de la opinión pública que ya es el Contralor del Estado subrogante, pero por otro lado tenemos el hecho de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Freddy Carrión, que está en la cárcel 4, al igual que el ex contralor Pablo Celi, designó ya a la defensora encargada o a la subdefensora del pueblo, pero ella no se la reconoce. Entonces, ¿cómo entender estas contradicciones o estos líos a nivel institucional como tal? Por un lado, el futuro de la Contraloría y estos desórdenes que le acabo de comentar. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, el tema de la Contraloría, yo creo que estamos, bueno, envueltos en problemas que tienen no solamente conflictos jurídicos, políticos, sino también éticos de grandes proporciones en el país, ¿no? El tema del municipio de Quito, el tema de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Yo creo que y el tema de la Contraloría es uno de los mayores problemas que arrastramos y que todavía no tenemos solución, ¿no? Si bien va a iniciar el juicio político el día lunes del señor Pablo Celi, eso no es, digamos, la solución a los problemas de la Contraloría. Es necesario, ¿no? Yo creo que a pesar de la renuncia del señor Celi, el juicio político es indispensable porque es el necesario juzgamiento desde la primera función del Estado en razón de los problemas éticos, de la falta de ética, de la falta de moralidad que alrededor de todo lo que ha ocurrido con el señor Celi. Pero coincido en que la solución
es mucho más larga, ¿no? Es mucho más compleja, es un proceso de reingeniería, de reinstitucionalización, porque la Contraloría viene mal no solamente con el señor Celi, sino con el señor Polit, es decir, es un problema que tiene mucho tiempo y que no se va a solucionar con un juicio político, ¿no? Es un problema que tiene que solucionarse desde varias aristas y es un proceso, yo creo que bastante largo, pero que es necesario que se inicie ya, un proceso de cambio total, y para eso también yo creo que es indispensable tener un contralor titular, ya un contralor, una autoridad a la que le podamos llamar contralor o contralora, ¿no es cierto? Y que además cumpla con los requisitos establecidos en la ley, porque en la Constitución no están establecidos los requisitos, y que además sea de una alta probidad, una autoridad encargada de esta dignidad que es el juez de cuentas del Estado. No puede ser menos, sino prácticamente el ciudadano más honorable que tiene el país. Y al contrario, hemos tenido prácticamente delincuentes en esa institución del Estado. En ese sentido, entonces, habríamos que tener que llegar a la conclusión realista pero insatisfactoria de despedir hasta el conserje literalmente de la Contraloría y meter gente nueva de pies a cabeza. Una depuración completa yo creo que sería indispensable, ¿no? Con esto no quiero decir, por Dios, no estoy haciendo una apología de despidos masivos bajo ningún contexto, pero sí procesos de investigación, de depuración, de sanciones incluso, de algo que sea ejemplificador dentro del proceso, de la institución, ¿no? Tiene que venir desde adentro la solución, como bien señaló Néstor. Ahora, ¿quién es el contralor? O si se puede llamar al señor Riofrío contralor, jurídicamente no. Y eso es algo que yo no sé si coincidimos todos, pero no sé quién lo pueda negar, porque el señor Polit lo nombra estando prácticamente en un limbo, ¿no? Ni en licencia, en abandono de cargo tampoco, porque no le iniciaron el proceso, pero él no estaba en funciones, jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, alguien que no está en funciones no podría nombrar a otra persona en ese cargo. Ahora, el problema o una nueva paradoja es quién podía nombrar si no podía nombrar él, si tampoco había subcontralor. Entonces, evidentemente, el conflicto es tan grande que fácticamente hemos aceptado, porque no tenemos de otra y porque políticamente se ha inclinado hacia ese sentido, a que el señor Riofrío es contralor, pero eso, desde mi perspectiva, no tiene fundamento jurídico. Correcto, y entonces espera el Consejo de Participación Ciudadana o qué debemos esperar en ese sentido. Claro, que el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, que es la autoridad, el órgano, perdón, que constitucionalmente puede nombrar al contralor, realiza el proceso que ya está, se entiende que casi a las puertas, ya tiene un reglamento, ya es nada más la ejecución inmediata, pero también el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que también está muy venido a menos, ¿no es cierto? Que también está muy desacreditado. Entonces, yo creo que estamos en un problema muy grave de institucionalidad casi que general dentro del país, ¿no? Entonces, estamos tratando de solucionar el problema de la Contraloría, que es una institución con una reputación totalmente acabada en este momento, con otra institución que es el Consejo de Participación Ciudadana, cuya reputación no es que sea la mejor. Correcto, aparte que se presta para la suspicacia de que se trate de convocar una consulta popular para su eliminación cuando ya la Corte Constitucional se pronunció de que implica una reforma parcial a la Constitución, pero lastimosamente aquí se busca tostar granizo, como decía Andrés F. Córdoba, lastimosamente. Pero bueno, ahora quiero pasar a otro tema en honor al tiempo y quiero darte a ti el paso, estimado Néstor. Es sobre el fallo de la Corte Constitucional a favor de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quiero preguntarte tu opinión, ¿qué sensación te dejó este pronunciamiento? Que como bien sabemos, se viene heredando esto de la administración anterior y ahora vemos que este fallo
que si bien es cierto puede ser una buena noticia, pero ya vemos que el pronunciamiento de la Corte Constitucional es que pasa a la Asamblea para debate, entonces como que le pasa la pelotita literalmente al legislativo. Entonces, quisiera preguntarte a ti, ¿qué opinas tú al respecto y qué implicaciones tiene este fallo de la Corte Constitucional, estimado Néstor? Un fallo que no deja de ser interesante. Las posiciones que ha desarrollado, los conceptos que ha desarrollado el fallo sobre esta demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la LOEI es muy interesante, jurídica y políticamente hablando. Yo he visto que desde ayer los maestros han empezado a levantar la huelga de hambre o las medidas de hecho, se sienten felices. Sin embargo, como organización social, la UNE, yo creo que poco es lo que tienen que celebrar. Poco es lo que tienen que celebrar, porque la carne, por decirlo coloquialmente, se encontraba precisamente en el tema de el nuevo sistema de jubilación o jubilación preferencial para este grupo de trabajadores y el tema del aumento salarial, que no es que es $1.000, sino que hay una fórmula, un coeficiente que en este momento da $1.000, pero el próximo año puede dar más, ¿sí? ¿Ya? Esa realmente era la carne, por decirlo, del asunto. Y esos dos puntos, el sistema de jubilación preferencial y el tema del aumento salarial, fueron, ni siquiera puedo decir que fueron declarados inconstitucionales, sino que fueron, su tratamiento respecto de la inconstitucionalidad o no quedó suspendido. Y quedó suspendido hasta que la Asamblea ahora subsane las omisiones, porque para el tema de proyectos de ley que conlleven temas de obligaciones o prestaciones de la seguridad social, siempre deben debatir o crear las normas con base en estudios actuariales, y si se trata de obligaciones para el Estado, deben tener estudios de factibilidad financiera. Se demostró durante el proceso constitucional que no habían tales documentos y por lo tanto no había el sustento económico para la creación de estas nuevas prestaciones en el caso de la seguridad social y de gasto público, si cabe el término, en el caso del aumento salarial. Entonces, lo que la Corte ha dicho es, ok, la ley es constitucional en 5 de los 7 puntos que han sido cuestionados, porque esos otros 2, dice, regresen a la Asamblea para que la Asamblea ahora sí va a tener 6 meses para conseguir los estudios actuariales y los estudios de factibilidad financiera, y luego de fenecido esos 6 meses, corren 30 días para que la Asamblea debata en 2 sesiones, 2 debates, tal cual un trámite de proceso de formación de ley, y vaya a la decisión presidencial, la sanción o veto. Esos son 30 días más, y si es que hay un veto, regresaría con el texto alternativo a la Asamblea, lo cual sería 30 días más. Es decir, en buen romance, el tema de los profesores, en lo que respecta a estos 2 puntos, seguridad social y aumento salarial, llevará entre 7, 8 a 9 meses máximo. Y luego de que termine todo este proceso legislativo que ha ordenado la Corte Constitucional, dice la misma Corte, regrese a la Corte Constitucional para recién pronunciarme en ese momento sobre si esos 2 puntos que han quedado suspendidos son o no constitucionales. ¿Sí? Es decir, el tema va para largo. Sin duda alguna que es un fallo constitucional muy interesante. Vuelven a tratar sobre el tema de la sostenibilidad fiscal, el tema de la sostenibilidad en sí, cuando tiene que ver con seguridad social. Hay 3 jurisprudencias de la Corte Constitucional que ya tratan sobre el principio de sostenibilidad en materia de seguridad social. Es muy interesante, pero políticamente hablando, el hecho de que regrese el tema a la Asamblea y que tenga que tener la participación del Ejecutivo, así como están las cosas en este momento, va a ser un choque de trenes inevitable. Quizás voy a pecar adelantándome,
pero creo yo que con las cosas como están en este momento en la Asamblea, el uno va a decir, me voy a ratificar en lo que la Asamblea pasada hizo, porque no nos olvidemos que ese proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, ¿sí? Y el Ejecutivo, por otro lado, va a decir, no, no señores, no hay plata. Entonces, va a ser un choque de trenes interesante y al final de todo el proceso, la Corte Constitucional tendrá que hacerlas de referir y decir, esto es válido, es constitucional o es válido, inconstitucional. Entonces, el tema es para largo y políticamente va a resultar muy interesante. Correcto. Correcto, estimado Néstor, y queda para el debate público. Estimada Jimena, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cómo usted cree que se van a mover estas correlaciones de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a este fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Bueno, yo creo que el tema social es importantísimo, ¿no? Los maestros, debo empezar señalando eso, tienen perfecto derecho y la expectativa, ¿no es cierto?, a recibir estos beneficios que establece la ley, además de todos los beneficios que en razón del derecho a la educación, pero específicamente el régimen de jubilación y el alza del salario de forma paulatina. Estos dos beneficios tienen perfecto derecho y bueno, como sociedad yo creo que todos coincidimos en que se esperaría que ellos pudieran acceder de forma plena a aquello establecido en la ley. Sin embargo, y es necesario considerar que estos dos beneficios tienen que estar soportados en estudios justamente actuariales, ¿no es cierto?, en el impacto financiero que va a tener no solamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como institución en el sistema de seguridad social, sino también en la economía nacional, ¿no? ¿Cuál es el impacto de generar estos dos beneficios que, insisto, son justos? Esto es justamente lo que hace la Corte Constitucional en la sentencia, que yo creo que es una muy buena sentencia, es un criterio con el que yo coincido. Las demandas, las preocupaciones son justas, pero hay que saber, hay que tener claridad de que existe justamente la posibilidad financiera dentro del país para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento podría la Asamblea Nacional generar un criterio distinto si es que de los estudios actuariales y del análisis financiero determina aquello, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, no puede hacer la Corte. Esto y me parece importante decirlo, ¿no? La Corte hace un análisis jurídico, la Corte no tiene cómo auxiliarse de expertos financieros o de análisis técnicos para determinar eso. La Asamblea sí. Por eso es que, y además de que es el órgano natural que debe hacerlo, por eso es que la Corte dice, bueno, vaya y la Asamblea solucione eso que debió haberlo solucionado casi con un jalón de orejas, además, ¿no? No solamente al legislativo, sino al ejecutivo por esa omisión que es gravísima. Entonces, posiblemente cambie o modifique un poco el criterio, quizás la Asamblea sobre la base de los estudios, todo dependerá qué es lo que dicen los estudios, y también, evidentemente, el Ejecutivo en esa misma línea. ¿Cuál es la correlación de fuerzas entre el Legislativo y el Ejecutivo? Bueno, yo creo que podría haber ahí una relación de fuerzas, ya políticamente hablando, ¿no? Porque el gobierno no tiene mayoría en el Legislativo. Y, por ejemplo, la bancada de Pachacutic va a estar que está muy conectada con el tema justamente de la ley, podría ser una fuerza muy, muy importante que podría entrar casi que en conflicto con el tema ejecutivo. Habría que esperar qué es lo que pasa, pero yo coincido en que los estudios son indispensables. Correcto, estimada Jimena, y queda para el debate público en ese sentido. Y ya estamos entrando en la parte final donde tengo este tema que quería abordar con ustedes precisamente, que sin duda algunas también es otro que está atado al tema que hemos venido hablando sobre la justicia. Pero antes de decirlo, primero quiero decir a la audiencia de que agradecerle por su interesante visualización. Hemos bloqueado aquí a una persona que está sin duda alguna haciendo comentarios totalmente desaforados. Así que les quiero pedir a la audiencia de que con el mayor respeto puedan hacerle preguntas a nuestros invitados, que los hemos precisamente traído acá para que podamos abordar estos temas con respeto, más que nada respetando la pluralidad de voces. Así que, por favor. Entonces, cerrando paréntesis, es el tema de la mediatización de la justicia.
Este tema lo hablaba en esta semana que le escuchaba a Felipe Rodríguez en GK, y particularmente una nota que publicó en Primicias, donde hablaba de este tema de que está atado esto que hemos venido siempre escuchando sobre el tema de que se juzga en los titulares, pero no en los tribunales, que es una frase que siempre la hemos escuchado. Y vemos que, por ejemplo, esto ya se viraliza en redes sociales y automáticamente se generan comentarios, más que nada, en la cual gente que, por así decirlo, es ignorante o no conoce de los temas jurídicos, o por ejemplo el tema de las fojas, o hay casos que tienen 40 cuerpos, que son miles de ojos. Ustedes que son expertos en esto me corregirán ahí y me lo van a confirmar, que sin duda alguna se presta para la suspicacia, y en vez de alimentar este debate con altura y más que nada para generar una especie de transparencia de la información como tal, termina incidiendo en los casos de justicia, en los jueces, y se cristaliza en esto que ya les he venido manifestando, que es la mediatización de la justicia. Estimado Néstor, ¿qué opinas tú al respecto en ese sentido? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Concuerdo con lo que tú has dicho. Nosotros estamos viviendo ya desde un tiempo atrás el tema de esto de la mediatización de la justicia, que va de la mano con lo que algunos han definido también como lawfare, con ciertos tintes diferentes, pero en ambos casos llegas a la mediatización de la justicia. Y es verdad, muchas veces los titulares dictan sentencia, los ciertos periodistas dictan sentencia, ciertos medios de comunicación dictan sentencia con base en sus líneas editoriales. Y precisamente por estas razones es que se vuelve necesario, desde mi punto de vista, claro, se vuelve necesario o necesaria una ley de comunicación. Sí, una ley de comunicación que hemos visto en este momento. Hay un proyecto, y hay 3 proyectos en realidad, 3 proyectos, uno que es reformatorio al actual, y 2 que son reformatorios al actual, y uno que es el del señor presidente Guillermo Lasso, que implantaría una nueva ley de comunicación. ¿Sí? Pero una ley de comunicación demasiado light, si cabe el término, porque habla solamente de la labor periodística y ni siquiera de manera completa. Da demasiada libertad a los periodistas, y está bien tener libertades, pero la libertad conlleva también un nivel de responsabilidad. Uno, por tener libertad de expresión, no significa que pueda decir cualquier cosa. Lo que se profiere en los medios de comunicación bajo la bandera de ser periodistas o comunicadores sociales debe tener un parámetro de responsabilidad, un parámetro de disciplina y consecuencias en caso de que eso mancille el nombre de una persona. Para eso existe actualmente el derecho a la rectificación y el derecho a la réplica. En el proyecto de ley del señor presidente solamente existe el derecho a la réplica y se elimina el derecho a la rectificación. Por otro lado, y esto ya lo hemos hablado no sé si contigo fue, pero en otros espacios sí lo hemos conversado, se elimina el tema de los derechos de las audiencias, se elimina el tema de las regulaciones a las publicidades o a los mismos programas que se van a impartir dentro de los medios de comunicación, eliminándose este consejo de comunicación social, que además es obligatorio según la Constitución y tiene doble ratificación porque en 2011 fue parte de la consulta popular de aquella época. Eso lo podemos discutir luego, pero todas estas situaciones, además en los últimos meses hemos visto cómo en televisión nacional, no voy a decir medios públicos, sino televisión nacional, existieron programas que de manera humillante se refirieron a personas no afectas al gobierno nacional, sin ninguna consecuencia, y todavía tenemos la ley de comunicación vigente, la actual. Imagínate cómo sería ya con la nueva ley, si es que se aprueba, con el tema de la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación, ¿qué parámetros va a tener? Los que cada medio de comunicación imponga de acuerdo a su línea editorial, es que tampoco puede ser así. El Estado, precisamente, al menos los que creemos que el Estado debe tener una participación activa, el Estado está precisamente para, si no es prohibir, al menos regular. Yo soy más de esa tendencia de regular los derechos, porque los derechos, hablando un poco más de constitucionalismo, tienen un núcleo duro y tienen un núcleo suave.
Hay una parte que puede modificarse, regularse, hay otra que no. Yo no te puedo quitar a ti la libertad de expresión, pero sí puedo regulártela. Imagínate la yema de un huevo. Tú no puedes tocar la yema, pero puedes tocar la clara, ¿sí? En esa clara, entonces, yo te voy regulando, ¿sí? No te prohíbo, pero sí te regulo. Entonces, precisamente para evitar ya estas exageraciones, estos abusos de la libertad de expresión, es que se vuelve necesario este tipo de leyes, ¿sí? Correcto, estimado Néstor. ¿Y usted qué piensa, estimada Jimena, en torno a este tema de la mediatización de la justicia y el tema de la autorregulación de los medios? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, el tema de la mediatización de la justicia es un problema para los operadores de justicia, ¿no? Para quienes somos abogados es un problema cuando los juicios empiezan a debatirse en redes sociales, sobre todo, ¿no? Que ahora tienen mayor divulgación. Sin embargo, también es innegable que hay procesos en los que la ciudadanía tiene que estar involucrada, ¿no? Los temas, yo creo que cuando se mediatiza un tema jurídico que no tiene mayor interés público, los efectos son adversos bajo cualquier punto de vista. Pero si es un proceso de interés general, ¿no es cierto? Entonces es imposible, por ejemplo, que el caso de la remoción del alcalde de Quito, los procesos judiciales no se discutan, no se debatan a nivel de medios de comunicación o de redes sociales. Es decir, que la ciudadanía no se apropie un poco de qué es lo que está pasando, no conozca y empiece a opinar sobre la base del derecho constitucional a la libertad de expresión. Ahora, esto de aquí no debería influir en la decisión que tienen los jueces. Ese sería como el reto o el desafío que debería existir, pero ya más bien en los jueces, no dejarse influenciar o impactar por los comentarios que pueden o las opiniones que pueden surgir en redes sociales en razón de estos juicios que por el interés público ameritan un conocimiento y un criterio de parte de la ciudadanía. La autorregulación que está establecida en el proyecto de ley del señor Lasso, que está ahora en este momento en la Asamblea para primer debate, creo que es complicado, ¿no? Creo que ahí la Asamblea tendrá que hacer un análisis bien sesudo a efectos de establecer si esto no genera vulneraciones también a derechos, ¿no? Esta autorregulación a derechos a la libertad de expresión, al derecho a la información como uno de los derechos constitucionales más importantes que tenemos las personas, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablamos de derechos constitucionales importantes, las personas suelen pensar en la vida como un derecho importante, porque culturalmente tenemos eso, pero en realidad el derecho más importante es el derecho a la información, porque sobre la base de ese derecho es que podemos ejercer el resto de derechos constitucionales, la misma vida, de hecho. Entonces, yo sí creo que la autorregulación podría estar transgrediendo un poco estos derechos, porque yo creo que es indispensable la regulación de parte del Estado, una regulación evidentemente que no transgreda, ¿no es cierto?, pero que sí permita un control de los medios de comunicación sobre la base de la información que brindan a la ciudadanía. Correcto, estimada Jimena. De verdad, créanme que ha sido maravilloso tenerlos a los dos esta noche y poder conocer. Sí, por favor, déjame Néstor. Aportar algo pequeño a lo que dijo Jimena. Adelante. Jimena advierte la posibilidad de que se transgredan derechos con el proyecto de ley del presidente. Y respecto a eso, al menos para los que somos un poco curiosos en temas legislativos, la Unidad de Técnica Legislativa, cuando conoció y realizó el informe del proyecto de ley de comunicación del señor Lasso, advirtió al Consejo de Administración Legislativa, quien es en definitiva quien admite o no a trámite el proyecto de ley, advirtió las transgresiones constitucionales en las que puede incurrir la aprobación de este proyecto de ley tal cual ha sido enviado por el presidente. Y esto es necesario acotarlo. ¿Por qué? Porque desde el 14 de mayo de este año, con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa tiene la obligación de hacer un análisis previo
de constitucionalidad de todos los proyectos de ley que le llegan. Y si no cumple con los parámetros constitucionales, no debería calificarlo. Bueno, entonces en este caso el CAL sí recibió el informe público de la UTL, la Unidad Técnica Legislativa, donde se advierten estas posibles inconstitucionalidades. Sin embargo, el CAL dio paso al trámite, se encuentra en una comisión totalmente incoherente, si cabe el término, está en relaciones internacionales, cuando debería estar quizás en derechos colectivos, creo que ese es el nombre de esa comisión. Bueno, no voy a decir más. Entonces, la UTL advirtió al CAL, el CAL dio paso, veremos cómo termina. Correcto, estimado Néstor, y de verdad queda para el debate público, tanto tu criterio cuanto el de la doctora Jimena, y más que nada agradecerles por haber venido a estos espacios. De verdad, créanme que ha sido una maravillosa oportunidad tenerlos y poder profundizar, conocer sus opiniones, y más que nada estos temas jurídicos que a veces se vuelven un poco complejos para los que no dominamos este tema del derecho y todo, pero igual tratamos de foguearnos un poquito para comprender estas cuestiones como tal. De verdad agradecerles y disculparles por cualquier inconveniente. Nuestra audiencia siempre se ha caracterizado por ser respetuosa, chévere y todo, pero igual ustedes sabrán que nunca falta una persona que siempre trata de hacer piquetes en ese sentido. Pero bueno, sus mensajes finales a la ciudadanía, estimados doctores. Empezamos con usted, estimada Jimena. No, yo agradecer la invitación para ya finalizar. Ha sido realmente un gusto compartir con John y con Néstor. Realmente complacida con la tertulia. Para la ciudadanía, yo creo que calma, ¿no? Frente a todo lo que enfrentamos, un poco que John ha querido abordar así brevemente en este espacio, todos estos problemas que estamos afrontando en este momento como sociedad ecuatoriana son complejos, son sumamente complejos. Yo creo que un llamado a la calma, ¿no es cierto? No a este conflicto también a nivel de la ciudadanía sobre la base yo no creo que ni de intereses políticos, porque, por ejemplo, los ciudadanos de a pie no es que tenemos un interés político ahí involucrado, ¿no? A veces involucramos mucho más bien emociones o ideologías sobre la base de lo que creemos, pero hay que llevar las cosas con cabeza fría, dejar que la justicia haga su trabajo, pero eso sí, estar vigilantes de lo que sucede, ¿no? Es que es parte de nuestra obligación constitucional como ciudadanos, estar siempre enterándonos de lo que sucede sobre la base también de información fidedigna para no perder datos importantes, no perder de vista lo que está pasando, pero no perder la calma. Eso nada más. Gracias. Correcto, totalmente, estimada Jimena. Néstor, tus palabras finales. Bueno, como siempre, agradeciéndote, John, agradeciéndole también a Jimena, que nos ha deleitado con sus posiciones en esta tertulia. Un gusto conocerla también. Y bueno, lo mismo que dijo Jimena en cuanto a la calma, yo agrego también, siempre cuestionen todo. Si la prensa les dice una cosa, si las redes sociales dicen otra cosa, ustedes cuestionen, investiguen, lean y como puedan traten de desafiar al poder, ¿sí? Es lo que nos queda. Correctísimo, agradecerles de nuevo y comprometerles para una próxima ocasión para que nos puedan venir a visitar. Créanme que yo le he pasado de maravilla, esperando que la audiencia también la haya pasado así, poder volver a contar con ustedes en una próxima ocasión. Las puertas siempre estarán abiertas. De eso se tratan estos espacios, estimada audiencia y estimados amigos, de promover diversas voces, más que nada aprender el uno al otro y, como siempre digo, intercambiar ideas novadas para construir una mejor sociedad. Haciendo honor al eslogan de nuestro medio, la libertad es buena cuando aprendes a vivir con la verdad. Así que agradecerles de nuevo y desearles éxitos en sus funciones a los dos, estimada Jimena, estimado Néstor, que la pasen bien, que Dios los bendiga, y a ustedes y a la audiencia, y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, chao.